social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos. Hoy vamos a repasar lo que fue la historia de la fundación de nuestro hospital. Para este programa contamos con el soporte histórico de la reseña religiosa publicada en el año de 1917 del libro Zapatoca del padre Isaías Ardila Díaz y de la revista Zapatoca de don Benjamín Ardila. No nos vamos a concentrar en la historia de nuestro hospital hasta la época. Vamos a saber la historia desde la fundación del hospital en el año 1850 hasta el año de 1945. Veamos entonces. Nuestro hospital tuvo su origen por el acuerdo del Consejo Municipal del 20 de febrero de 1850, por su resolución del 9 de agosto de 1916, emanada de la Presidencia de la República, le fue concedida su personería jurídica. En el año de 1842, el municipio decidió vender unos lotes que, de acuerdo a la reseña religiosa, habían sido donados desde el tiempo de la fundación para que fuera usado para hospital. No se encontró ningún lote que hubiera sido adjudicado para hospital. Lo cierto es que en el año de 1850, el 22 de abril, el presbítero Guarín donó para que se estableciera un hospital, un terreno, una casa en el barrio de Santa Bárbara. Esta casa funcionó por varios años como hospital y, de acuerdo al padre Isaías Ardila en su libro Zapatoca, de acuerdo al padre Isaías Ardila, existe la posibilidad de que este hospital en el barrio de Santa Bárbara haya funcionado donde hoy está el Hogar San Antonio. Meses después, en el mismo año, en 1850, el presbítero doctor Pablo Gómez Plata, por escritura del 26 de mayo,
animado por el más vivo interés de tener un hospital de caridad en Zapatoca, donó los terrenos en el área de Gachaneque, donde hoy se encuentra el hospital. Como condición, exigió que el hospital debería ser construido dentro de un periodo de 9 años. Para lograr esto, le correspondió al síndico, don Laureano Naranjo, quien se desveló para que esta construcción se llevara a cabo, inclusive invirtiendo dinero de su propiedad. Se dedicó totalmente a la construcción y el funcionamiento de este hospital. El hospital entró en funcionamiento y mejoraba día a día, gracias a los trabajos de la comunidad, a las donaciones, a los bazares. Pero llegó el nefasto día en que sucedió lo mismo que sucedió con el hoy Camposanto. El gobierno, por el decreto llamado de manos muertas, le quitó estas propiedades a la iglesia. El hospital entonces pasó a manos del gobierno. El hospital, después de algunos años, fue devuelto de nuevo a la comunidad. Para evitar que esto volviera a suceder, el doctor Fidel Gómez Gómez, con nobleza de corazón, compró los terrenos para luego arrendárselo al hospital. Y lo hizo por un espacio de 99 años, contados desde el 13 de mayo de 1869. Con el tiempo, todos los herederos del doctor Fidel Gómez Gómez fueron devolviendo, regalando, vendiendo lo que les correspondía al hospital. Esto lo hizo el doctor Fidel Gómez Gómez para evitar que volviera a suceder que el gobierno le quitara a la iglesia estos bienes. No lo podrían hacer en el futuro si esto fuera a suceder, porque ya era una propiedad privada, simplemente arrendada al hospital. Por el acuerdo número 11 del 2 de septiembre de 1870, el Consejo dio permiso a los señores Carlos J. Ortiz y Faustino Sarmiento para construir una capilla en los terrenos del hospital, y en octubre de 1871 se obtuvo del gobierno eclesiástico la licencia para bendecirla y darla al servicio. Concluida la capilla dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes y provista de ornamentos y vasos sagrados a esfuerzos del párroco doctor Fidel Gómez y de su compañero doctor Ortiz, ordenó la municipalidad por acuerdo del 6 de mayo de 1878 se hiciera al síndico formal entrega de la capilla y sus enseres por corresponder a los bienes del común, lo que se verificó por riguroso inventario. Obra de nuestro paisano don Carlos Gómez Nieto es el hermoso puente de piedra labrada que comunica la población con el hospital, construido en el año de 1884 a esfuerzos del alcalde de entonces don Gustavo Carrizosa, con fondos del municipio y donaciones de particulares. Esta capilla del hospital, como lo describe don Benjamín Ardila en el libro Zapatoca, era un poco menos alta y más pequeña que la actual capilla. Era orientada en sentido contrario y tenía un sencillo frontis de piedra labrada y una ventana campanario, con una puerta de entrada en arco románico hacia el actual patio principal del establecimiento. Esta capilla original obviamente fue destruida para darle cabida a la que hoy existe. Como dice el padre Isaías, la entrada era por el patio que hoy todavía existe dentro del hospital. La nueva capilla, la que hoy existe, fue bendecida el 24 de marzo del año de 1925. Y, como dije anteriormente, para su construcción fue necesario derribar la anterior. Es muy posible que aquella primera iglesia bendecida en el año de 1872
solamente alcanzó a servir 50 años. Debemos anotar la gran ayuda que prestó el presbítero el doctor Buenaventura Naranjo para el sostenimiento de nuestro hospital. El doctor Naranjo había nacido en Zapatoca el 21 de julio de 1839 y era un sacerdote ejemplar. Muy modesto en su porte, a pesar de que antes de ser sacerdote había obtenido el título de doctor en jurisprudencia y era hermano de madre con los presbíteros Ramón y Alejandro Uribe, y murió siendo cura de Aratoca en enero de 1898. Le dejó al hospital de su patria chica la entonces muy valiosa suma de 21.515 pesos y quiso también asegurar su donación disponiendo en su testamento que si volvían a nuestra patria los tiempos lamentables que anotamos anteriormente, todo su patrimonio pasaría al ilustrado y poderoso gobierno norteamericano, con destino a establecimientos de caridad y beneficencia en convenio con los prelados del rito católico. Lo que hizo el doctor Buenaventura Naranjo fue proteger la herencia que le dejó a Zapatoca para que no fuera a caer en manos del Estado. Él prefería que si esto fuera a pasar, ese dinero, esos 21.000 pesos, le fueran donados al gobierno de los Estados Unidos. Tan pronto como el doctor Gómez entregó el terreno al hospital, los Zapatocas, encabezados por don Pedro Alcántara Gómez, se dedicaron con entusiasmo y generosidad sin límite a la terminación de esta casa para el hospital. El 11 de diciembre de 1910 apareció el siguiente artículo en el periódico La Fragua. Ese artículo titulado Hospital de Caridad dice lo siguiente: la reforma y ensanche del hospital de esta ciudad es una obra que va bien dirigida y está quedando a consentimiento general. Sin embargo, la obra anda lenta, muy lenta, debido a la escasez de fondos, es decir, de dinero. Y no es porque en esta ciudad no lo haya, ni voluntad para darlo, no. Zapatoca da dinero y mucho para todo, sí, para todo, para la iglesia, para la sociedad de San Vicente, para el asilo, para el municipio, para el gobierno en general, para funciones de todas clases, hasta para beneficios de maromeros y para todas las contribuciones directas o indirectas que se han inventado. Pero el hospital es el hospital de los pobres, sí, de los pobres. Es verdad que hay muchas personas interesadas por mejorar la situación de este establecimiento, pero a la vez hay otras que, da tristeza decirlo, miran con indiferencia esta obra, la primera entre todas las del pueblo, la obra más santa, la obra más digna. El hospital, es de deber decirlo, está muy bien administrado, aseado y es atrayente. La señora encargada trata a los enfermos con cuidado, delicadeza y cariño y recibe a los visitantes con muy cultas intenciones. Pero a pesar de todo esto y de que a la mayor parte de los mercados se recoge lo suficiente para la semana, hay temporadas de escasez y la pobre administradora pasa las de San Quintín. Oh Zapatoca, ¿no os duele esto? El hospital es lo primero, es la casa de todos. No os riáis de esto, porque el que estas líneas escribe, visto en ese establecimiento muchos miembros de personajes, de ricos y de vividores de este lugar, sí, y allí se han curado, se han dormido para siempre. No dejemos de mano esta obra, lo demás se nos dará por añadidura. Así lo dijo Jesucristo y por añadidura iremos haciendo lo demás. Pensemos en que este lugar de miseria y de dolor, aun cuando no esté en el centro de esta ciudad, siempre gritará a nuestras puertas, siempre llorará a nuestros corazones. Pensemos en que los infelices que allí se esconden tienen como nosotros almas sujetas al sentimiento, cerebros en los cuales bulle la idea y corazones listos a la emoción y cuerpos prestos a las
veleidades y a las pasiones. En fin, no abandonemos aquel lugar que debe ser el santuario de nuestros sentimientos de caridad. Y antes de iniciar o embellecer cualquier otra obra, coronemos de acuerdo con los reglamentos que se han dictado el progreso, la caridad y la higiene en estas naciones civilizadas, nuestro piadoso y noble edificio, el hospital. En el año de 1914, y a esfuerzos de Monseñor Arenas, del párroco y de algunos vecinos de la ciudad, se firmó un contrato para confiar la dirección del hospital a las Hermanas de la Caridad o Hermanas de la Presentación. El nombre del hospital desde sus principios fue Hospital de la Merced y San Juan de Dios. Repasemos algunas fechas importantes. En el año de 1842 se vendieron los terrenos. En el año de 1850 se recibió la donación hecha por el presbítero don Pedro Guarín. En 1850 se recibió la donación por escritura pública hecha por don Pedro Gómez Plata de los terrenos donde funciona el hospital. El 20 de febrero de 1854 se ordena la construcción del edificio. En 1861, como se mencionó anteriormente, el 9 de septiembre fue expropiado por el Estado según el decreto de manos muertas. En 1868, los albaceas del doctor Pedro Guarín entregan para el hospital la suma de 600 pesos. En 1869, el Estado devuelve a la comunidad del hospital. En 1869, el 5 de febrero, tomó posesión como síndico el señor Pedro Alcántara Gómez. El 13 de mayo de 1869, el presbítero Fidel Gómez, para evitar nuevas expropiaciones por el Estado, compra los terrenos del hospital. En 1870 se obtiene el permiso para construir una capilla. En 1871 se obtuvo la licencia para el funcionamiento por parte del gobierno eclesiástico y la iglesia fue dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes. En 1898, don Ramón Buenaventura Naranjo y Villarreal, quien falleció en Aratoca, dejó en su testamento la suma de 21.515 pesos para el hospital de Zapatoca. En 1918, por escritura número 192, Manuel María Gómez y Emma Rivero venden al hospital por 10 pesos los derechos de su sucesión. El 5 de mayo de 1918, Concepción Gómez Otero vende al hospital la finca San Rafael. En 1918, Anunciación, Marcelina, Josefa, Dolores y Luisa Gómez y Margarita Pinilla de Pinilla ceden los derechos de sucesión al hospital. En 1918, por escritura número 366, Florentino y María Antonia Gómez hacen lo mismo. En 1919, Hermógenes Plata vende la finca El Picacho al hospital. En 1929, Jesús Ariza Plata presentó testamento cerrado de la señorita Ana Dolores Plata García, mediante el cual lega al hospital la suma de 10.000 pesos, la mitad para obra y la mitad para asistencia. En 1938, la señorita Ana Dolores Plata García lega al hospital la suma de 865 pesos para el pabellón de ancianos. En 1938, el apoderado de la señora Isidora Díaz de Acevedo vende al hospital un lote desmembrado de la finca La Alsacia. En 1944, por escritura número 90, el señor Alejandro Acevedo dona al hospital un lote de terreno en forma de escuadra de 20 por 50 metros para construir la carretera. En febrero de 1945, el pabellón para ancianos se construye con la suma de 5.000 pesos legados por la señorita Ana Dolores Plata. En 1948, el 4 de febrero, por escritura número 346 de la Notaría Primera de Barranquilla, don Pedro Serrano Macías dona al hospital 4.876 pesos con 96 centavos y la señora Ana Dolores Rueda, viuda de Serrano, 3.123 pesos. En 1952, compadeció Celina Otero Suárez, identificada con la cédula 4431 Expedien Zapatoca, de profesión pordiosera, y dona al hospital La Merced de Zapatoca una mediagua de tapias, madera y teja con su correspondiente solar, situado en la calle Cuarta. En 1952, mediante escritura número 130,
doña Eusodia Serrano transfiere a favor del hospital a título de donación la finca El Alto, se llamaría Las Mercedes. En 1971 se firmó contrato mediante el cual el hospital nombra a las hermanas dominicas de la Presentación para administrar y supervisar los servicios de enfermería del hospital. Veamos lo que dice el primer volumen de la revista Zapatoca que apareció en febrero de 1945. El pabellón para ancianos se construye en la actualidad con la suma de 5.000 pesos legados por la señorita Ana Dolores Plata y 6.000 más destinados este año por el departamento. El proyecto de este pabellón está de acuerdo con el programa que en vista de lo anterior elaboró el doctor Diego Subieta, arquitecto del Ministerio de Higiene, Trabajo y Previsión Social, en gira que hizo por este departamento como representante del Ministerio a visitar algunos hospitales. El pabellón se construirá en el lote que queda al sur del antiguo hospital, quedando comunicado a este por un pasillo cubierto que facilite el acceso de los enfermos a la sala de cirugía y por el tramo de la vivienda que ocuparán las reverendas hermanas de la caridad que tienen de su cargo el hospital. La orientación general del tramo de enfermos es de este a oeste, de tal manera que el sol no molestará en la mayoría de las salas. Siendo la dirección de los vientos de sur a norte, la ventilación será suficiente y completa. También de esta misma revista veamos las actividades en la sala de cirugía para los meses de febrero y marzo de 1945. Apendicectomía, anestesia raquídea. Uretrotomía, anestesia epibansódico. Amputación, anestesia cloroformo. Apendicectomía, anestesia cloroformo. Para el mes de marzo, apendicectomía, anestesia raquídea. Satura tendinosa, anestesia éter. Gastrostomía, anestesia local. Apendicectomía, anestesia raquídea. Apendicectomía, anestesia raquídea. En el año de 1945 se efectuaban cirugías en nuestro hospital. Estos datos que leía anteriormente fueron suministrados por los señores médicos de la ciudad y nos permite afirmar que el hospital se hallaba en magníficas condiciones para atender al mayor número de casos en los cuales se impone la intervención quirúrgica. Se felicita a los señores médicos por el éxito obtenido. Veamos otros datos, pero esta vez de 2 años después, en el año de 1947. Intervenciones quirúrgicas, circuncisión, anestesia local, quiste sebáceo de la pierna, local, apendicectomía, raquídea, quiste sebáceo de la cara, anestesia local, apendicectomía, raquídea, hernia inguinal, raquídea, apendicectomía, raquídea, local y mezcla. Hubo un total de 335 fórmulas despachadas, 740 inyecciones aplicadas, 106 consultas y 764 curaciones. Veamos también cuál era el presupuesto del hospital en el mismo año de 1947. Presupuesto del hospital para 1947. Rentas, liquidaciones, resolución número 7 del 46, 30.529 pesos con 10 centavos. Resolución número 1 de 1947, 1.579 pesos con 89 centavos. Y la resolución 3 de 1947 por 5.400 pesos. Gastos. Resolución número 7 de 1946, 30.529 pesos con 10 centavos. Resolución 1 de 1947, 1.579 pesos con 89 centavos. Y la resolución 3 de 1947 por 5.400 pesos. Totales,
37.508,99, fechado 24 de enero de 1947 en Zapatoca, firmada por el síndico Pedro B. Landazábal. Escuchemos ahora un artículo aparecido en la revista Zapatoca, número 24, de abril de 1947. Hospital de la Tropical Oil Company. Dispone la Tropical Oil Company en el centro y Barrancabermeja de sendos hospitales donde los obreros son atendidos de manera perfecta. Nosotros hemos tenido la oportunidad de pasear los salones, la sala de cirugía y cerciorarnos de que todo marcha allí como lo exige la técnica moderna. Pero hay un factor que no se puede remediar, no obstante todas las comodidades y adelantos, y es el clima. Un obrero atacado por el paludismo con una temperatura de 38 grados a la sombra es un mártir que tiene que sobrellevar su enfermedad con estoica paciencia. Y no solamente los palúdicos, sino cuantos tengan que entregar sus cuerpos a la caricia por allá indeseable de los almohadones. En la solución de la última huelga, pidieron los obreros la fundación de un hospital en clima benigno y la Tropical, que tiene un sentido humano de la vida, parece resuelta a complacerlos. Se barajan 3 puntos: Zapatoca, Medellín y la Mesa de los Santos. En cuanto al clima, no nos atreveríamos a afirmar cuál es mejor de los 3. Obran otras circunstancias que inclinan la escogencia a favor de Zapatoca: la corta distancia entre esta ciudad y Barrancabermeja, el número crecido de santanderianos de estos lados que por allá trabajan y la existencia de un magnífico hospital que será uno de los mejores de Santander. Hay 2 soluciones de pronta y fácil realización: la fundación de un hospital nuevo con directiva exclusiva de la Tropical o la construcción de un pabellón anexo al hospital actual de Zapatoca, encomendado a la Junta de Asistencia Social. De todas maneras, y en cualquier forma en que la empresa petrolera quisiera levantar en esta ciudad un hospital para los enfermos de Barrancabermeja y el centro, estamos dispuestos a felicitarles cuanto esté de nuestra parte para su efectividad. Tuvimos charlas en el puerto con personas interesadas en ello y se muestran deseosas de que se escoja a Zapatoca por su clima, por su ambiente, por su situación geográfica y principalmente porque es el punto mejor indicado para la obra. Como podemos ver, en el año 1947, la Tropical Oil Company, o Troco, pensó abrir un hospital o usar el hospital de la Merced aquí en Zapatoca. Muchas gracias. Social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal.